Entonces, les comento un poquito de dónde partimos. Pues digamos que la idea en principio era crear una prueba diagnóstica para la competencia relativista, que es la competencia del área de ciencias sociales en el ciclo contextual. Esto surgió, digamos, como una necesidad, porque pues vimos que necesitábamos unos andamiajes como adicionales a los que ya teníamos para poder pues cualificar un poquito más la mediación, ajustar los planes de asignatura y efectivamente establecer como el nivel de desarrollo de los estudiantes en la competencia. Sin embargo, pues, digamos que para poder llegar a eso partimos o nos tocó retroceder un poquito a exponer por qué no era posible, a pesar de que lo habíamos intentado, hacer una prueba diagnóstica pues, que evaluara efectivamente la competencia en el ciclo y no los contenidos de las asignaturas. Y pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que pues, el currículo del área del 2013 pues no había precisado pues cuáles eran las dimensiones de la competencia y que no se habían establecido unos niveles de idoneidad para la competencia. Eso tenía unas implicaciones y era que pues en general en la mediación y en la evaluación había un alto énfasis de la dimensión cognitiva, que pues es en la que se avanza más en el currículo, pero pues hay menos mediación y evaluación intencionada frente a las dimensiones práctica y valorativa, y pues que como no estaban establecidos los niveles de idoneidad de la competencia, pues en general había poca certeza sobre el nivel de desarrollo de los estudiantes frente a la competencia, ¿sí? Bueno, eso era un poquito de dónde partimos. En realidad, ¿qué terminamos haciendo? Pues el paso uno fue delimitar la competencia, especialmente en las dimensiones prácticas valorativas. Como les había dicho, la dimensión cognitiva era la que tenía más desarrollo en el currículo de 2013. Posteriormente, pues con base en esas dimensiones, establecimos unos niveles de idoneidad por grado del ciclo, pues partiendo de la idea de que a pesar que la competencia es la misma, pues uno no puede esperar o tener la misma visión del nivel 1 con el niño que recién llega al ciclo a el nivel 1 para el niño que ya está por pasar al proyectivo. Y posteriormente creamos un banco de preguntas por dimensión, eso con miras a que en algún momento concretar la idea original, que era como efectivamente hacer una prueba diagnóstica. ¿Qué retomamos de pues, las experiencias previas y los trabajos previos que habíamos hecho sobre didáctica y evaluación en el área? Frente a los niveles de idoneidad, pues retomamos un poco las conclusiones de la didáctica romántica de tiempo histórico. Les expusimos aquí en el 2016 a oscuras con Ani. Y retomamos básicamente dos conclusiones. La primera es que esos niveles de idoneidad pues, debían discriminarse en los diferentes grados del ciclo. Y en segundo lugar, pues que efectivamente esos niveles de idoneidad debían partir siempre pues, de la conceptualización como herramienta básica. También retomamos una reflexión que habíamos hecho sobre qué puede considerarse un trabajo de excelencia en cada una pues, de las asignaturas del área en el ciclo. Y pues esa fue una reflexión que hicimos para ver por qué, o para tratar de entender por qué había como disparidades o brechas entre en las jornadas de excelencia, cuando presentábamos los mejores trabajos, entre unos y otras asignaturas y profesores. Y pues finalmente para el banco de preguntas retomamos los niveles de relativismo, conceptos históricos e historia de la humanidad entre el 2014 y el 2017, que muy amablemente Damián me mandó todas las carpetas.
Y también pues, la prueba diagnóstica que habíamos construido para el 2017, que se observó, bueno, que se hizo, se filtró todas estas pruebas, las de los niveles y pues, la prueba diagnóstica, para establecer qué preguntas sí se ajustaban a las dimensiones de la competencia de los niveles de idoneidad y cuáles no. Y a partir de eso pues, se organizó este banco de preguntas. En general, a lo que se llegó fue que la debilidad en la delimitación de la competencia en las dimensiones pues, práctica y valorativa también se refleja en las evaluaciones, ¿sí? Entonces, de todas las evaluaciones se filtraron 25 preguntas que servían para evaluar la dimensión cognitiva, pero pues solamente 15 que evaluaban la práctica y solamente 5 que evaluaban la valorativa. Entonces digamos que eso nos refuerza la idea de que efectivamente poseíamos un problema. Para pues la delimitación de las dimensiones de la competencia, pues conceptualizamos la competencia. Entonces, pues bueno, relativizar es una competencia de pensamiento social que busca en últimas que los estudiantes puedan aproximarse a un objeto o fenómeno social desde diversos puntos de vista. Para poder hacer eso, primero nos toca establecer un contexto, es decir, un sistema de relaciones, pues para que podamos hablar sobre ese objeto y posteriormente pues comparar el fenómeno u objeto en cada uno de esos contextos. En el ciclo definimos que esos contextos son contextos espaciales, contextos culturales y contextos temporales. Si bien la competencia relativista retoma los conceptos básicos que ven los niños, valga la redundancia, en el ciclo conceptual, ¿sí? Conceptos económicos, conceptos geográficos y conceptos culturales, pues el propósito de la relativización es justamente desestabilizar al niño y hacerle ver que no existe una única manera de desarrollar unas relaciones económicas, ni una única manera de establecer una relación con el espacio geográfico y, digamos, en ese sentido, se diferenciaría de la competencia conceptualizar, que es la que está antes de la de relativizar, pero también se diferenciaría de relativizar de la interpretación. Nosotros acá, en la relativización, llegamos a unos conceptos un poco más abstractos, pero todavía los chicos no pueden, digamos, establecer entramados de interpretación sobre fenómenos sociales más complejos. Eso lo hacen solamente cuando tienen una proyectiva. Entonces, ahora sí, lo nuevo que se hizo, ¿qué fue? Pues establecer unas dimensiones de la competencia. Entonces, la dimensión valorativa la retomamos de Holtam y Fanes, que pues, nos hablan de la empatía sociohistórica. ¿Qué es la empatía sociohistórica? Bueno, Holtam y Fanes, eso está inscrito en un debate que tuvo lugar a finales de los años 70, que señalaba que en realidad no basta con conceptualizar, tener clara cuál es la estructura con la cual se puede analizar un fenómeno social, sino que es necesario poner ese fenómeno social en un contexto y que los niños se aproximen a ese fenómeno social a través de poder ponerse en el lugar de las personas que vivían en ese contexto social y que estaban expuestas a ese fenómeno social, no con el propósito de que asumieran la misma postura, ¿sí? O que se salieran de su propia comprensión y de sus propios marcos de acción, sino con el propósito de comprender por qué para esas personas eso era una problemática, cómo se acercaban esas personas a esa problemática y, digamos, cómo en general esa problemática o ese fenómeno podía ser entendido o asumido por una persona en ese contexto específico. Es decir, no plantea que el niño tenga que salirse de su propia visión del mundo, sino que la amplíe. Ahora, digamos, los últimos adelantos frente a esto,
nos plantean que esa empatía ya no es solamente sociohistórica, sino que debe ser también una empatía cultural, es decir, que sin que yo me vuelva musulmán, yo puedo entender por qué una persona musulmana piensa o asume de determinadas maneras pues, ciertas problemáticas o ciertas situaciones que de pronto para mí pues, no son problemáticas. Bueno, la dimensión práctica es la imaginación o narrativa histórica. Esa dimensión la retomamos o la asociamos al concepto de imaginación limitada de Peter Lee. Peter Lee lo que dice es que, en general, uno no debería asumir solamente unas estructuras conceptuales como estáticas para interpretar diferentes momentos de la historia, sino que uno debería estar en posibilidad de recrear, es decir, de hacerse unas imágenes mentales de cómo fue ese momento en la historia, para que de esa manera ese conocimiento sea susceptible de actualizarse y de ser utilizado, ¿sí? Cuando yo vuelvo concreto a ese momento histórico, pues ya no puedo, ¿sí? Si yo tengo total certeza de cómo fue, pues ese conocimiento se queda ahí estático y ya no lo puedo ni recrear ni reinterpretar, ni hacer nada con eso. Entonces lo que Peter Lee dice es, en realidad lo que debería hacerse es darle muchos elementos a la persona para que se haga diferentes imágenes o diferentes posibilidades de cómo fue ese momento del pasado. No hay una única manera de aproximarse a ello. Ahora, ¿por qué es imaginación limitada? Pues porque yo le tengo que dar todas las condiciones que determinan cómo era ese contexto, ¿sí? Todos los indicios que se retoman efectivamente las evidencias que existen de cómo fue, de cómo se vivía en esa época. Para que no salgan con cosas disparatadas y entonces llegar a los Power Rangers, no, sino que sea una cosa pues que se ajuste efectivamente en la medida posible al contexto. Y por último, la dimensión cognitiva, pues que se refiere al pensamiento hipotético social, que es pues, la dimensión que está más fuertemente trabajada en el currículo, que sugiere que en realidad pues las competencias de ciencias sociales en el ciclo deben conducir o deben jalonar también una competencia de pensamiento, que es poder salirse del mundo de lo concreto y avanzar hacia el mundo de lo posible, es decir, una descentración, generar una descentración lógica, ¿sí? Poder avanzar hacia esas diversas posibilidades, esos distintos mundos hipotéticos y pues en general construir unos procesos de razonamiento que nos permitan llegar a ello. Entonces, ¿qué implica relativizar? Digamos que es una competencia que se trabaja con unos adolescentes. Es buscar 4 descentraciones. La descentración socioafectiva, que es fundamental, que es salir de sí mismo y aproximarse a la otra edad pues, con una actitud de encuentro, ¿sí? Con apertura. La descentración temporal, que ya más adelante la vamos a ver, que es salir de lo inmediato para poder pasar al ayer, pasar literalmente al pasado, y también pensar o proyectarse posteriormente en el futuro. Y en general, pues, la descentración espacial, y es que existen espacios más allá de mi presencia que tienen características diferentes al espacio en el cual yo vivo cotidianamente. Suena muy sencillo, pero en realidad es algo bien complicado. En la parte roja estaría el punto de vista de Oriente. Entonces, así como los magos, cualquier persona en público, pues que creería o que ve en ese pictograma, cómo lo asocia, qué opina, qué cree que quiere decir Daniel con ese pictograma.
Nosotros los viejitos. Que en Oriente, El papel del discapacitado, por ejemplo, en Oriente y Occidente. Así intentan autorreferenciación. Pero sí, en general, digamos que en Occidente, ¿cierto? Pareciera ser que el adulto mayor tiene un papel menor y de menor reconocimiento, mientras que en Oriente el adulto mayor tiene un papel mucho más central y mucho más reconocido. Entonces, para no poner todos los indicadores y los niveles de idoneidad y las preguntas, lo que hice fue proponer unas preguntas tipo para que se hagan una idea de qué es lo que se debería evaluar en cada una de las dimensiones, pues en este que es el nivel básico de la competencia relativizada. Entonces, en empatía sociohistórica nos toca pedirle al niño que se salga del niño. Entonces, supongo que eres un abuelo colombiano que va de intercambio a China y que de China viene un abuelo a convivir con tu familia. ¿Qué conflicto crees que se puede presentar en la situación? ¿Sí? ¿Cómo lo resolverías? ¿Sí? ¿Qué le dirías a tu familia para mejorar la convivencia con el abuelo chino? ¿Qué le dirías a la familia china para mejorar la convivencia con ellos? ¿Cómo te sentirías viviendo como abuelo chino? ¿Cómo crees que se sentiría el abuelo chino viviendo en tu casa? ¿Con cuál de las dos visiones de la vejez, la oriental o la occidental, te sientes más identificado? ¿Por qué? Un momentito. En imaginación histórica, la idea es que el chico a través de la narrativa reconstruye el contexto. Entonces, reconstruye a través de un breve relato de la manera más detallada posible tu experiencia del primer día de estancia en China. Recuerda que eres una abuela. No, sí, entonces llegué y me monté en una patineta, pero chino, es una abuela. ¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Cómo te trataron en tu llegada al país? ¿Son amables las personas en China? ¿Cómo es el paisaje de Pekín? ¿Cómo son las personas físicamente, su forma de vestir y de hablar? ¿Quiénes son tus anfitriones? ¿Dónde viven? ¿Qué preparativos hicieron para darte la bienvenida? ¿Qué te brindan de comer? ¿Puedes hablar con ellos? ¿Sobre qué hablan? ¿Dónde vas a dormir? ¿Hay alguna regla sobre la hora y la forma de dormir? ¿Cómo son sus hábitos de aseo? ¿Sientes que podrás adaptarte con facilidad? Ese tipo de cosas que permitirían reconstruir el contexto. Recuerden que estas son preguntas tipo. Y finalmente en la dimensión cognitiva, pues formula una pregunta hipotética en la cual el respeto por los mayores está en la variable dependiente. O sea, ¿qué pasaría con el respeto por los mayores si X cosa y le toca a cada uno hacer su pregunta correcta? Responde a través de una cadena de razonamiento a la siguiente pregunta hipotética. ¿Qué pasaría con el abandono de adultos mayores en Colombia si se adoptara la tradición oriental de honrar a las personas por su experiencia y sabiduría?